Buenos días a todos. En primer lugar, felicito a todos los abogados en su día. Fuera ya de esto, y adentrándonos en el asunto que hoy nos convoca, tengo el honor de presentar al profesor consulto de Derecho Penal, doctor Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal que juzgó a los militares, como todos ustedes saben, ministro de Justicia, exdiputado nacional, actual coordinador del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación, autor de trabajos de doctrina, conferencista permanente, en definitiva, una personalidad conocida por todos y respetada también por todos. El doctor Gil Lavedra va a disertar hoy sobre el tema del anteproyecto de Código de Derecho, de Código Penal. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer en primer lugar al decano, a las autoridades de la casa y a todos ustedes que se han molestado a venir a compartir este momento. Originalmente la idea de hablar sobre el anteproyecto del Código Penal venía atada a la presentación que debió hacerse la semana pasada. Como ustedes saben, el 21 de agosto estaba programada la presentación del anteproyecto por parte de la comisión que trabajó en él dentro del marco de Justicia 2020 al presidente de la República. La postergación que tuvo el encuentro, hace que vamos a hablar de algo que todavía no es oficial, es decir, que todavía no ha sido elevado al presidente, pero como en definitiva la intención del gobierno es enviar este anteproyecto al Congreso de la Nación antes de fin de año, entendimos que podía ser útil seguir adelante y hablar del anteproyecto por más que aún no estuviera oficialmente presentado. Por supuesto que esta circunstancia hace que mi exposición sea efectuar una serie de comentarios necesariamente generales y descriptivos del anteproyecto. La idea es que todos ustedes puedan tener una visión global de qué trata el anteproyecto, sin perjuicio obviamente que en el curso de los aspectos más relevantes que voy a tocar van a surgir probablemente algunos temas polémicos y por supuesto esto se profundizará cuando el anteproyecto esté en la luz pública. Como ustedes saben, la codificación en la Argentina es un mandato constitucional. El primitivo artículo 77, inciso 11 y ahora el 75, inciso 12 de la Constitución establece que el Congreso no solo debe de legislar, sino también dictar códigos de materia civil, comercial, penal, de minería y del trabajo. Digo, no solo legislar, sino también codificar. Y codificar significa algo diferente. Codificar significa sistematizar, ordenar, agrupar, racionalizar un conjunto de normas dispersas. Desde ya, como ustedes saben, la codificación es hija del racionalismo jurídico, de la Ilustración. Antes eran siempre compilaciones o uniones de normas dispersas, aún las más primitivas. El obelisco, ese que podemos ver en el Louvre, donde están 288 artículos, que es el Código de Hammurabi, y las distintas compilaciones, los códex de los emperadores romanos, el Corpus Juris Civilis, el tema también de la legislación castellana, distintas agrupaciones de normas, pero la codificación es algo distinto, repito, es sistematizar normas, ordenarlas con algún criterio racional.
En la Argentina y en materia penal, yo creo que estamos viviendo un agudo proceso de descodificación. Por dos razones. Por un lado, por la propia inflación contemporánea que tiene el derecho penal. Hoy en día se trata de recurrir a la sanción penal como solución a cualquiera de los problemas legales, y esto da origen a una suerte de expansión del derecho penal hacia un montón de cuestiones y de manera muchas veces inorgánica, desordenada, etc. Nuestro Código Penal de 1921, nuestro antiguo código, ese formidable Código Penal Liberal de Rodolfo Moreno, ha tenido hasta el presente casi 1000 modificaciones. Muchas porque desde el vamos inmediatamente se plantearon muchas reformas integrales, la de Polo Gómez, la de Peco, en la década del 50 la de Benedetti, la de Ricardo Levén, el viejo proyecto de Soler de 1960, hay un proyecto integral también del año 73, y con el advenimiento de la democracia ha habido muchos intentos de reforma parciales a la parte general y a algunos aspectos de la parte especial. Y proyectos integrales hay uno de la década del 90 y dos proyectos en el siglo XXI, el proyecto del 2006 y el proyecto del 2012. Todos fracasaron. Los últimos, seguramente por cuestiones políticas, la del 2006 por la disputa que abrió referente a la cuestión del aborto, el del 2012 porque se metió dentro de la campaña electoral y de una administración que salía. En definitiva, es muy difícil el poder discutir y sancionar códigos penales, pero no cabe ninguna duda de que la situación actual de la Argentina es insostenible. Prácticamente es necesario consultar por Infolec para saber cuáles son las normas vigentes o no en materia penal, porque la producción legislativa es tremenda. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, como ustedes saben, en marzo del año pasado, diseñó una nueva comisión encargada de elaborar un anteproyecto de Código Penal. Esta comisión, que está integrada por camaristas, por jueces, por fiscales, por profesores, toda gente conocida por todos nosotros y gente de gran valía, está coordinada y presidida por el doctor Borischi, el doctor Jacobucci, Carlos González Guerra, Patricia Llerena, Patricia Ciffer, Fernando Córdoba, el fiscal Turano, el fiscal Pablo Viñals también del Interior, Víctor Vélez, Carlos Maíquez, en fin, un conjunto de personas a los que se le agregó incluso un representante del Ministerio de Seguridad y otro del Ministerio de Desarrollo Social. Esta comisión se reunió cerca de 70 veces. Tuvo un enorme cuerpo también de asesores que trabajó junto con ellos, se reunieron con organizaciones sociales, han celebrado reuniones en distintas partes del país, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Jujuy. Y también esto fue incorporado al programa 2020 y dentro del programa 2020 ha habido 2.500 inscriptos para discutir el Código Penal, ha habido 340 colaboraciones en distintas materias, después si quieren digo cuáles fueron las más salientes. Se iban adelantando dentro de 2020 cuáles eran los capítulos que se iban a tratar y la gente podía opinar en esa plataforma de debate inédito que es este 2020. Finalmente, el anteproyecto está culminado, se ha postergado la presentación, pero repito que es intención del Ejecutivo hacerlo antes de fin de año. Bueno, vamos a ver, y repito lo que dije también antes, necesariamente voy a tratar de ver cuáles son los aspectos relevantes del anteproyecto. Son casi 540 artículos, 538, es decir, que supera en volumen no solamente muchos de los códigos de derecho comparado que se tuvieron a la vista, sino también los anteproyectos anteriores. Yo diría que si tuviéramos que caracterizar al anteproyecto, señalaría 4 características fundamentales. En primer lugar, es un proyecto convencional en el sentido que respeta
absolutamente la estructura del Código del 21. A diferencia de los proyectos anteriores, que elaboraban un código nuevo, recogiendo obviamente su filosofía, pero un código nuevo, este proyecto respeta hasta el articulado del Código del 21, lo cual, sobre todo en lo que hace a la primera parte, facilita mucho su compulsa, porque se ha cuidado de que correspondan casi a los mismos institutos al artículo que señala. Si uno abre y mira cualquiera de estos artículos, es el mismo número del Código del 21. Segunda característica, tiene una enorme deferencia hacia el legislador. Digo una enorme deferencia hacia el legislador porque ha incorporado masivamente todo el derecho penal disperso en leyes especiales, pero lo ha incorporado respetando, en la mayoría de los casos, las redacciones originales del legislador. Incluso tuvo en cuenta a pie juntillas todas las últimas disposiciones sancionadas en los últimos años, que han sido recogidas en el texto casi de modo literal. Tercer característica, tiene una gran sensibilidad también para sancionar muchas conductas nuevas, pero que responden a determinadas realidades sociales. El moving, el phishing en materia de delitos informáticos, la cuestión de las violaciones de la intimidad, la cuestión de los delitos viales. Ahí la Comisión ha tenido una particular sensibilidad para recogerlo. Y la cuarta característica es una opción de política criminal que se ha hecho en el anteproyecto. Esta opción es mayor criminalización, mayor punibilidad y una tendencia al cumplimiento en prisión efectiva de las penas. Y ahora me voy a referir a estas cuestiones. En la parte general, les decía que se han respetado los institutos clásicos del Código del 21. A diferencia de los proyectos anteriores, mantiene la condena de ejecución condicional, la libertad condicional, la reincidencia, que estaba derogada en los proyectos anteriores, pero lo hace también de una manera sumamente restrictiva, y explico por qué. En el caso de la condena de ejecución condicional, que como ustedes saben se concede a todo aquel que comete un primer delito a pena de prisión que no exceda de 3 años, el texto dice que esto deberá ser de modo excepcional, y a la vez esto se conecta con otra regla en el que dice que el propósito es que las penas sean de cumplimiento, y así lo dice también el 26 respecto de la pena de ejecución condicional. Es decir, que excepcionalmente se puede conceder la condena de ejecución condicional. La única medida alternativa, aparte que si se concede, hay, como existe en el Código Actual, una serie de medidas que tiene que tomar el juez respecto del que se la concede, de instrucciones, es la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria solo puede operar respecto de las penas que no excedan de 3 años. De otra parte, en el caso de la libertad condicional, en el cual se le establece con 35 años para los casos de prisión perpetua y 40 años para el multireincidente, obviamente se excluye al reincidente, salvo hasta el cumplimiento de una pena de 35 años, y también la excluye, como hizo el legislador, a una serie de delitos respecto de la libertad condicional. Después, en el caso de la probation, en el cual mantiene la probation, le da mayor injerencia a la víctima, pero trae una serie de restricciones acerca de cuándo no se concede probation, en materia de delitos de género, en materia también de ciertos delitos, bueno, los delitos tributarios no procede de la probation, y la cuestión también de algunos delitos culposos en los cuales específicamente no la concede. En consecuencia, el sistema general es sumamente restrictivo respecto
a la cuestión de la posibilidad de no sufrir pena de prisión, a lo que se agrega la elevación de muchos mínimos a cumplimiento efectivo. En materia de corrupción, por ejemplo, en la cual casi todos los mínimos se elevan a 3 años y 6 meses o a 4, en materia de tenencia de armas de fuego, en el que también se eleva para que sea de prisión efectiva. Es decir, en muchos casos, en consecuencia, no es susceptible de condena de ejecución condicional esta interpretación restrictiva, y esto conduce obviamente a una mayor prisionerización. El proyecto también trae una novedad que seguramente va a ser polémica. Muchas de estas disposiciones han sido adoptadas por mayoría dentro del seno de la Comisión, que es la de una medida de seguridad post-delito, un seguimiento sociojudicial. Esto significa que en algunos delitos particularmente graves, en los que tienen que ver con la integridad sexual o con los homicidios calificados, puede haber un seguimiento por 10 años luego de cumplida la pena. Esta disposición, que tiene un parentesco con la custodia en seguridad del Código Alemán, que viene desde el año 33 y que ha sido muy objetada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que ha sido ahora, muchas legislaciones la tienen. Bueno, Francia en el Código del 2005 la incorporó también como una medida postdelito. Bueno, sin duda esto va a traer alguna controversia acerca de si las medidas de seguridad pueden exceder o no el límite de la pena. Si la culpabilidad es el límite de la pena, una medida de seguridad post cumplimiento de la pena sin duda va a traer alguna controversia. Se elimina la pena de reclusión, obviamente, como ya también lo ha dicho la Corte en el caso Nancy Méndez, de que ya no regía nuestro derecho. Se incorporan los días multa, una muy buena medida. Cada día multa equivale al 10% del depósito de la tasa por el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, o sea que el 10% es cada día multa. Se incorporan también medidas de seguridad para los inimputables y se incorpora también la culpabilidad disminuida, que era también otra vieja aspiración, a cargo ambas del juez penal. Eso también va a traer alguna polémica. Se incorporan tal cual están previstos, el arrepentido, tal cual fue sancionado por el Congreso hace 2 años, se incorpora en el Código Penal, y se incorpora también la responsabilidad de personas jurídicas siguiendo la misma disposición sancionada en el Congreso. Acá, tanto el Congreso argentino al sancionar esto como el anteproyecto, escogen el modelo vicarial para las responsabilidades de personas jurídicas, en el cual la responsabilidad de la persona jurídica siempre por el hecho del dependiente. Hoy en día en la legislación europea hay otro enfoque. La persona jurídica es responsable por defectos de organización en sus programas de prevención de los delitos, lo que se denominan hoy los programas de compliance o los programas de integridad. Solo si la persona jurídica tiene programas adecuados y ha tenido que vencer el autor esos programas, es responsable, si no, no. El anteproyecto no sigue ese modelo, sino el vigente actualmente en la ley que se sancionó. En el resto de las disposiciones de la parte general, por supuesto, hay otras pequeñas cositas, pero sinceramente estas me parece que son las cuestiones centrales. Parte especial. Se incorporan al libro segundo 15 títulos nuevos. Es decir, al libro segundo del Código Penal, como ustedes lo pueden ver al Código del 21, hay 15 títulos nuevos, que es la incorporación masiva de todas las leyes especiales. De ese modo están el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos cambiarios, los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos contra el medio ambiente, los delitos de manipulación genética o tráfico de sangre, de la ley de sangre, que antes no estaban, los delitos contra la flora y fauna, los delitos contra el patrimonio arqueológico y cultural, los delitos contra la libertad y dignidad del trabajo, en fin, delitos informáticos, es decir, 15 títulos de estos nuevos delitos que estaban hasta el presente
dispersos en leyes especiales. Ahí también hay muchas novedades, ahí también hay incorporación de muchos también delitos nuevos. Por ejemplo, se incorporan como delitos de peligro abstracto, como está en el Código alemán y también en el Código español, el conducir a más de 60 kilómetros de velocidad permitida, aunque no pase nada, el solo hecho de hacerlo, o conducirlo en estado de ebriedad. Bueno, finalmente hay un libro tercero donde incorporan todos los delitos contra la humanidad, los crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Por eso queda un código robusto, es un código de 538 artículos, muchísimo más de los que sabíamos manejar, pero eran disposiciones muchas que estaban. Vuelven a incorporar, por ejemplo, la figura del complot y del sabotaje del año 50, en la época de Perón, que se incorpora también al texto. Algunas cuestiones relevantes de la parte especial. A ver, bueno, por supuesto, dos palabras nada más para no extenderme sobre qué ocurrió con el aborto, que es la cuestión también que provocó la postergación de la presentación del proyecto. La comisión votó dividida. Bueno, como pasa también en la realidad, también en la comisión votaron divididos, pero el texto que finalmente tuvo mayor número de adhesiones respecto del aborto, en el caso del aborto no punible, describe mejor de que si es para evitar un peligro para la salud física o mental de la madre, como dice la Organización Mundial de la Salud, y recoge el caso FAL nada más diciendo de que es no punible cuando provenga de un abuso sexual. E incorpora en el artículo 88, que es el aborto de la mujer, incorpora una cláusula que le permite al juez, luego de sustanciado el proceso, eximir de pena a la mujer de acuerdo a las características del hecho, a los motivos que tuvo y a su conducta posterior. Los que votaron obviamente en disidencia, bueno, incorporan en la parte de no punibilidad, la no punibilidad del aborto hasta la semana 12, bueno, como está en Alemania, como está en España y como traía también el proyecto del año 2006. El motivo de la postergación fue que el Poder Ejecutivo, como se acababa de discutir en el Congreso la ley de despenalización, bueno, no sabía si enviar el anteproyecto como estaba o incorporarle otra cláusula diferente. Bueno, y en esas cavilaciones no hubo acuerdo y finalmente se postergó la presentación del código, pero esa fue la razón. Reaparece el infanticidio, aparece también el homicidio por piedad. Respecto del aborto se criminaliza ahora el aborto culposo, las lesiones también al feto, eso son novedades. Aparece también las cuestiones obstétricas, la violencia obstétrica, es decir, la práctica las prácticas medicinales sin consentimiento de la mujer. Bueno, y muchas normas. A ver, para decirles algunas cuestiones salientes, les dije los de peligro abstracto, en los homicidios culposos, agravantes para el caso obviamente de que el individuo fugue, si conducía bajo alcohol, si lo hacía también violando alguna regla de tránsito. En materia de quiebra, ya no es el deudor declarado en quiebra, sino el que provocara sujeción de pagos. También ahí quien falsea datos en la presentación del concurso. En materia de enriquecimiento ilícito, la mera omisión, la omisión maliciosa de presentar una declaración jurada también resulta punible. En fin, hay muchísimas modificaciones, digo que es una reforma en ese sentido sustancial. Bueno, yo creo que sin duda una vez que se presente la reforma, esto
va a tener que ser discutido en el Congreso y obviamente va a salir también a la discusión pública, a la discusión siempre parlamentaria, trae aparejada el debate dentro de la misma sociedad. Por supuesto que la academia, las universidades, las facultades van a también tener su voz, bueno, y ojalá pueda ser un debate fructífero y podamos superar alguna vez grave déficit que tenemos en nuestra legislación penal. Les agradezco mucho la atención y he querido circunscribirme a los minutos que me indicó el decano para dar un tiempo para eso. Gracias. Bueno, voy a invitar a los señores profesores a formularle algunas preguntas o inquietudes que haya suscitado la muy rica exposición del doctor Gil Lavedra, por la cual lo felicito calurosamente y le agradezco. Así que bueno, el que tenga alguna pregunta, que le el micrófono. Vamos por su orden. El doctor pidió la palabra, la doctora pidió la palabra. Si tienen el micrófono, a ver. Aquí el doctor. Buen día, doctor. Pregunta muy específica. Ahí te traen. Acá me llegó. Hola. Buen día, doctor. Una pregunta muy específica. Referido al tema de los crímenes de lesa humanidad. Si hay alguna aclaración sobre la prisión domiciliaria a los que cumplan 70 años y que estén cumpliendo condena firme por cometer delitos de lesa humanidad. Últimamente hemos visto en los diarios, nos enteramos por los diarios, que hay cámaras que han liberado auténticos monstruos por tener 70 años, lo han enviado a cumplir prisión domiciliaria, que no siempre cumplen, como dice la ley. Si bien hay una jurisprudencia en la Corte que plantea esta excepción, que no es un beneficio, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea una aclaración totalmente restrictiva para aplicar este instituto. La pregunta es, ¿el nuevo código, los redactores de este proyecto han tenido en cuenta este problema? ¿Han aclarado la situación? Gracias. Sí, no hay ninguna disposición específica. Respecto de la prisión domiciliaria, en el Código vigente, el artículo 10 del Código vigente, una de las tantas reformas, permitía que la condena se cumpliera en domicilio bajo determinadas circunstancias, que en caso de enfermedad, la mujer que tuviera un hijo para cuidar, los mayores de 70 años, como posibilidad. El anteproyecto, en la parte general, esto lo sacó y solo prevé la prisión domiciliaria como pena alternativa, o no pena, porque no la menciona como pena, como un sustituto de la condena de ejecución condicional, es decir, delitos hasta 3 años. Pero yo creo que sigue vigente una norma de la Ley de Ejecución Penal, la 24660, que permite al juez de ejecución también que la persona pueda ir a cumplir a domicilio, dándose estas circunstancias, ¿no? Pero siempre es una cuestión que es potestativa para el juez. Respecto de los delitos de lesa humanidad, lo que sí tuvo en cuenta la comisión es que hizo una modificación al 2, teniendo en cuenta lo que pasó en el caso Muiña, incorpora una jurisprudencia de la Corte Suprema, en el caso Joffre, en el que dice, si mientras está ejecutando un delito se agrava la pena, se aplicará esta última. Este es el único reflejo que veo de esto. Después, por supuesto, en el caso de los delitos, obviamente, de lesa humanidad y crímenes de guerra, y los delitos militares también están puestos en el Código, no hay ninguna previsión en especial. Si me permite una aclaración, la preocupación nuestra de algunos abogados que
en algún momento incursionado en derechos humanos, es que en Argentina se está haciendo ya uso y abuso de este instituto, porque incluso se plantea un problema constitucional. Acá hay un importante constitucionalista que es el doctor Banosi, desde el punto de vista de que darle esta facultad al juez para que optare de aplicar o no el instituto va contra, inclusive, contra la ley internacional, que es constitución. O sea, que tenemos un problema del principio de supremacía legal. Lo que se está afectando acá, lo que nosotros planteamos, es que hay un problema de supremacía constitucional. Es decir, la voluntad del juez va por encima, con el actual código y el código de procedimiento, va por encima de la ley internacional, hoy Constitución de la Nación. Gracias, doctor. Muy bien. Sí, Doctora. sí. Yo soy de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. El ejemplar que yo tengo del anteproyecto de Código Penal consta de 540 artículos. No sé si será el último, pero hay cosas que me 538. Bueno, por eso yo tengo con 540, no sé. No tengo ninguna disposición por la cual se deroguen artículos. Y eso trae problemas, como por ejemplo, dentro del Código Aduanero, que un chiquitito me voy a referir a él. Y hay cuestiones como, por ejemplo, los montos del régimen penal tributario, que ahora pasan a ser delitos fiscales, que no tienen ninguna suerte de actualización. Y uno podría decir, ¿cómo? Es decir, yo no tengo ninguna norma en el anteproyecto que los actualicen. Sí hay una actualización dentro de los artículos de los delitos aduaneros, pero esta actualización es la vieja que venía del Código Aduanero, del precio al consumidor nivel general, ¿no? Perdón, precios al consumidor nivel general. Y aquí tenemos un problemita, porque parecería que en los delitos aduaneros sí hay actualización, no la hay en otro tipo de delitos, y esto se conjuga de una manera muy particular, porque, por ejemplo, en el anteproyecto de Código Penal le dice que hasta 500.000, a partir de 500.000 pesos de mercadería, de valor en plaza de la mercadería, se tiene como delito no inferior, salvo tabacos y otros derivados, que se toma como límite 160.000, que es el límite que puso la ley 27430 de reforma tributaria, pero se queda como rengo el sistema, porque dentro de la ley de reforma tributaria, el título 11, prevé específicamente la unidad de valor tributaria, que debe actualizarse anualmente, y en este caso yo no vi ningún tipo de actualización, con lo cual podría quedar rengo el sistema y entender en algunos casos que hay delito e infracción a la vez, o algunos casos que no quede ni en infracción ni en delito por las diferentes sumas. Por otra parte, digo brevemente, en el artículo 77, que lo tomaron exactamente como usted dice, del Código Penal argentino, dice que mercaderías son todos la clase de efectos susceptibles de expendio. Pero, miren, son tantas las cositas, pero en materia aduanera es distinto el concepto de mercadería. Es todo objeto susceptible de ser importado o exportado, aunque no sea susceptible de expendio. Y hemos tenido casos, por ejemplo, de que para no contaminar en ciertos países han mandado aquí a Argentina efectos, obviamente no susceptibles de expendio, pero que provocaban graves daños a la salud pública, al medio ambiente, etc. Es decir, y además, no voy a decir porque es muy largo, hay un agregado todavía más en el artículo 10 del Código Aduanero de la Ley 25.063 sobre mercadería. Por otra parte, usted dijo que un código, estoy de acuerdo, que es una sistematización de normas, y la idea que fue que todas las leyes especiales se incorporaran. Hay leyes especiales que yo no las encontré. Por ejemplo, la ley de impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que es el título 3 de la ley 23.966, cuyo capítulo 6, régimen sancionatorio, fue introducido por la ley 25.239 y que tiene penas de 1 a 6 años de prisión, e inclusive en el artículo 31 remite al 277 del Código Penal en encubrimiento, y encontramos alto vacío. Por otra parte, no quiero ahondar demasiado, en la sección 12 del Código Aduanero, disposiciones penales, discúlpeme, título 1, delitos aduaneros, título 2, infracciones aduaneras. Si sacamos los delitos de ahí, nos quedan las infracciones con salto al vacío. El contrabando menor, ¿cuándo remite a los delitos aduaneros? Y por otra parte, copiaron todo lo que es el Código Aduanero, las disposiciones generales en cuanto a delitos, y que algunas han sido derogadas por acuerdos internacionales. Por ejemplo,
la mención que hace en el artículo 642 del Código Aduanero, en valor en aduana, está reemplazada por el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del GAR. No quiero ser demasiado... Son varias las preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace? Y lo que digo y me van a odiar algunos, ¿no? Para que termine, sí. La última que voy a decir. He encontrado que hay alguna tipificación de delitos, por ejemplo, de casas en épocas de veda, porque obviamente hay crías, y parecería que se protege más la gestación de animales que la gestación de seres humanos. Desde luego que yo soy pro vida, estoy a favor de la penalización del aborto. Bueno, nada. No, está muy bien y muchas gracias. Yo le dije que la comisión había hecho una incorporación masiva y promiscua de la legislación especial. En el caso, por supuesto, usted es especialista en materia tributaria y de contrabando. Lo que yo advertí en el caso del contrabando es que se había reproducido también prácticamente el código aduanero y a lo mejor quizás en demasía, ¿no? No sabía ese delito de la ley de impuestos a los combustibles. Pero bueno, pero precisamente para eso es un anteproyecto y seguramente va a ser muy útil esto cuando entre a la discusión pública para ver los naturales errores que puede haber, por supuesto. La última que digo, y me comprometo a decir, en materia de arrepentido, por ejemplo, arrepentido está en la actualidad que varios delitos se le aplica la pena de la tentativa. Sí. Y en materia aduanera le dice el 362 del anteproyecto expresamente que se le aplica la pena de la tentativa tal como está hoy. Pero, perdón, el 362 del anteproyecto dice que se aplican las mismas penas del delito consumado. En la materia aduanera no hay disminución. Ahora sí. Está muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Cerramos el acto.